Hola, vamos a ver el tema de tamaño de la muestra. Una interrogante muy común es cómo calcular el tamaño de la muestra cuando se va a hacer un muestreo para la estimación de un parámetro. Para esto se utilizan los conceptos de estimación por intervalos, en donde se acepta un error en la estimación sobre la estimación puntual. Entonces, sea teta un parámetro y teta gorro su estimador. Entonces, el error en la estimación se refiere a la separación que puede existir entre teta y teta gorro, sin importar que teta gorro sea mayor o menor al parámetro. Si denotamos al error con epsilon, tenemos que epsilon va a ser igual a teta menos teta gorro, valor absoluto. Entonces, el tamaño de la muestra para la media parte de nuestra expresión 1, que es nuestro intervalo de confianza para la media. Y lo que hago es restar a todos los elementos x barra. Aquí voy a tener x barra menos z sub alfa entre 2 por sigma entre raíz de n. Aquí voy a tener mi menos x barra. Y del lado derecho x barra menos x barra más z sub alfa entre 2 por sigma entre raíz de n. Entonces esto se hace 0, esto se hace 0 y aquí tenemos nuestra epsilon. Epsilon va a ser igual al valor absoluto de mi menos x barra. Y esto va a ser igual a una z sub alfa entre 2 por sigma entre raíz de n. Entonces lo que tengo que hacer es de aquí despejar n. Entonces voy a tener que raíz de n va a ser igual a z sub alfa entre 2 por sigma entre epsilon. Y lo que tengo que hacer es elevar todo al cuadrado. Y ya me sale mi tamaño de muestra para la media, que es n por z sub alfa entre 2 por sigma entre epsilon todo al cuadrado, que es la expresión que ustedes tienen aquí incluso para recortar. Siempre vamos a tener en cuenta que el número que nos salga no va a ser exacto, entonces vamos a hacer siempre un redondeo hacia arriba para asegurar nuestro nivel de significancia. Entonces podemos ver nuestro primer ejemplo. Le voy a poner aquí ejemplo. Y dice, una máquina de refrescos está ajustada de manera que la cantidad de líquido despachado tiene una distribución aproximadamente normal con una desviación estándar igual a 0.15 decilitros. Encuentra el tamaño mínimo de la muestra que se necesita elegir para que la media muestral se desvíe de la media poblacional en menos de 0.035 decilitros con una confianza del 95%. Entonces, nosotros, ¿qué datos tenemos? Dice que tiene una desviación de 0.15 decilitros. Y nos está diciendo que la media muestral se desvíe de la media poblacional en menos de 0.035, es decir, que epsilon es igual a 0.035 decilitros. Y que tenemos un intervalo de confianza de 95%. Y nosotros ya sabemos que esto pertenece a una z de sub 0.025 de igual a 1.96. Entonces ya nada más sustituyendo voy a tener que va a ser 1.96 por
0.15 entre 0.035, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, si calculamos, esto nos va a dar una n o un tamaño de muestra de 70.56, y como ya habíamos dicho que tenemos que redondear hacia arriba, entonces el tamaño mínimo de muestra que satisface las condiciones del problema es 71, por lo tanto el tamaño de muestra que estamos buscando es igual a 71. Bien, ¿cómo calculamos el tamaño de la muestra para diferencia de medias? Si nosotros tenemos dos poblaciones y de cada población se desea extraer una muestra, se igualan los tamaños de muestra para realizar el despeje. Entonces aquí yo ya les estoy poniendo la expresión, ya no estamos partiendo del intervalo de confianza, sino que ya estamos poniendo aquí el resultado. Entonces epsilon va a ser igualmente la diferencia de medias de la población menos la diferencia de medias de la muestra, todo en valor absoluto. ¿Sí? Aquí decimos que se deben conocer las desviaciones estándar o al menos de manera aproximada. Y debemos de redondear hacia arriba si n no es un entero, como ya habíamos mencionado. Entonces, podríamos hacer un ejemplo para tamaño de muestra de diferencia de medias. De diferencia de medias. Ejemplo. Que dice, se comparan dos tipos de rosca de tornillo para ver su resistencia a la tensión, para lo cual se prueban n piezas de cada tipo de cuerda bajo condiciones similares. Si Mi1 y Mi2 son resistencias promedio a la tensión de los tornillos tipo 1 y tipo 2 respectivamente, sean sigma cuadrada sub 1 igual a 5 y sigma cuadrada sub 2 igual a 10, varianzas de la tensión de los tornillos tipo 1 y tipo 2 respectivamente. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra para que la diferencia de las medias muestrales sea de 1 kilogramo con respecto a las medias poblacionales con una confianza de 95%? Suponga normalidad en la tensión de los tornillos y que las muestras son independientes. Entonces, nosotros aquí, ¿qué datos tenemos? Datos. Vamos a tener que nos dice que sigma cuadrada sub 1 es igual a 5, sigma cuadrada sub 2 es igual a 10, que nuestra epsilon es igual a 1 y con un intervalo de confianza de 95%, que nos da una z sub 0.025 igual a 1.96. Entonces vamos a sustituir n es igual al 1.96 entre 1 todo al cuadrado por 5 más 10. Y esto nos va a dar igual, n va a ser igual a 57.62. Por lo tanto, n va a ser igual a 58 porque dijimos que vamos a redondear, ¿sí? Entonces vamos a decir que el tamaño de la muestra para que el error de estimación valga 1 kilogramo es n igual a 58. Bien. ¿Cómo sería el tamaño de la muestra para una proporción? Decimos que por despeje, pues vamos a encontrar esta expresión nueva que es n por z sub alfa entre 2 entre epsilon todo al cuadrado por p por 1 menos p. Entonces en realidad se requiere a p como dato,
puesto que P es desconocido, puede aproximarse con una estimación de P gorro, o en el caso más extremo, se puede utilizar P igual a 0.5, que representa el máximo desconocimiento de P, y por lo tanto genera el mayor tamaño de muestra. Un error típico en una proporción es epsilon igual a 0.05. Entonces voy a poner aquí tamaño de la muestra para una proporción. Entonces dice, se efectúa, para nuestro ejemplo, se efectúa un estudio para estimar la proporción de amas de casa que poseen una secadora automática. Si de 100 amas de casa entrevistadas, 20 tenían una secadora automática, es decir, que se hace un muestreo preliminar, ¿cuál es el tamaño mínimo de la muestra que se requiere si se desea tener una confianza del 99% de que la estimación difiera de la verdadera proporción en 0.01? Entonces, ¿qué datos nos da el problema? Está haciendo algo que le llama un muestreo preliminar, por lo tanto nuestro P gorro es igual a 20 sobre 100, que es igual a 0.20. Entonces, si ustedes buscan el valor en tablas de una Z, la Z sería 0.005, que es igual a 2.576. Entonces, ¿a qué sería igual? Bueno, y nuestra epsilon me está diciendo que sea 0.01, ¿sí? Porque dice que la estimación difiera de la verdadera proporción en 0.01. Entonces, sustituyendo, tenemos que n es igual a 2.576 entre 0.01 todo al cuadrado por 0.20 por 1 menos 0.20. Si hacemos el cálculo, nos va a dar una n igual a 10.615.59. Por lo tanto, el tamaño de la muestra debe de ser redondeado hacia arriba 10.616, ¿sí? El tamaño de muestra es 10.616. Entonces, aquí es importante mencionar que si nosotros cambiáramos nuestro intervalo de confianza, que nos dice que es de 99%, tal vez a un intervalo de confianza de 95%, sabemos que esto nos va a llevar a otro tamaño de la muestra. Inténtenlo, por favor, calcúlenlo ustedes y me dicen cuánto les sale n. Bien, el tamaño de la muestra para diferencia de proporciones es esta expresión que vemos aquí, en la diapositiva. Y bueno, eso sería todo.